Bueno, buenos días, mi nombre es Laura Sofía Buitrón. Mi sentencia corresponde a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El número para identificar esta sentencia es la 1815 del 2017. Esta sentencia se realiza en Bogotá, Distrito Capital, el 15 de febrero del 2017. Donde el magistrado oponente es el doctor Álvaro Fernando García Restrepo y sus accionantes son la señora Gladys Eugenia Villamizar Garcés y Andrés Felipe Yepes Villamizar. Esta sentencia se realiza en contra de Colmédica, Medicina Prepagada y la Clínica de Marley. Básicamente trata de la responsabilidad médica contractual por el fallecimiento del médico anestesiólogo como una consecuencia de un accidente anestésico cuando éste era preparado para una intervención quirúrgica por presentar un diagnóstico de apendicitis aguda. Como hechos relevantes de la sentencia podemos destacar que el señor José Luis Yepes Núñez nació el 20 de agosto de 1971 y falleció el 31 de julio de 1999 cuando tenía 27 años y 11 meses de edad. La demandante Gladys Eugenia Villamizar Garzón celebra con Colmédica Medicina Prepagada, la cual antes era Salud Colmena, un contrato de medicina prepagada, siendo su esposo uno de los beneficiarios. El señor Yepes, con el apoyo de dicho contrato, ingresa al servicio de urgencias de la clínica, aquejándose de un fuerte dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, presenta vómitos, náuseas y fiebre, síntomas con base en los cuales se le diagnosticó el padecimiento de una apendicitis aguda y por tanto se le ordena intervenirlo quirúrgicamente. Esa cirugía es realizada allí mismo en la clínica de Marley. En ese momento los médicos de turno eran el doctor Carlos Silva Niño y también con la participación como anestesiólogo el doctor José Bernardo Silva Flores. El médico anestesiólogo se informa precisamente a través del mismo paciente sobre el tiempo de ayuno de este, que establecía las 18 horas, como lo dejó consignado en el registro transoperatorio. Hay que mencionar que es de gran importancia que el procedimiento que se lleva a cabo en la cirugía depende prácticamente de la responsabilidad que se le atribuye a los demandados y lo que pretenden los accionantes. Bueno, entonces al señor Yepes Núñez se le aplica una anestesia general con inducción de secuencia rápida debido a que no había signos de obstrucción intestinal y tampoco una peritonitis generalizada. En el momento de la intubación para iniciar el proceso operatorio presenta una regurgitación produciendo una broncoaspiración, por lo cual se procede a practicar un lavado bronquial con suero fisiológico. Posteriormente a esto, al intentar la extubación se nota una desaturación completa del paciente, razón por la cual se hace nuevamente una intubación, pero esta vez es una intubación orotraqueal y se le traslada a la UCI. En la UCI se encuentra una severa congestión y una hemorragia en los bronquios. Por tanto, se practica hacer un lavado tanto de bronquios primarios y secundarios. Sin embargo, la mejoría es mínima y prácticamente a las 14 horas del accidente anestésico el paciente fallece debido a un paro cardiorrespiratorio en la UCI. En el análisis de la sentencia, la muerte del nombrado habría podido ser evitada si los procedimientos antes mencionados se hubiesen practicado con la oportunidad, con la diligencia y con el cuidado necesario para no poner en riesgo la vida del paciente. Debido al fallecimiento del citado causante, su esposa incurrió en diversos gastos que constituyen un daño emergente. Tanto ella como su hijo, el hijo en común de la pareja, el cual en ese entonces era menor de edad, Andrés Felipe Yepes, experimentaron un lucro cesante representado en los dineros que dejaron de percibir, por lo que el fallecido ayudaba con el sostenimiento de su familia. Hay que recordar que el señor Yepes en vida se desempeñó como médico y en el momento de su deceso
prestaba sus servicios profesionales a diversas entidades, donde devengaba salarios de 2.500.000, en otras partes 740.000, y en empresas del Estado que en promedio le cancelaban más o menos 1.200.000. Además de esto, realizaba labores de forma individual, las cuales le reportaban 1.000.000 de pesos. Por otra parte, se encuentra un daño moral, derivado de la aflicción y el dolor sufrido por la muerte de su esposo y padre. Y finalmente, los perjuicios a su vida en relación, por la alteración a su vida, las condiciones de existencia, al verse ahora abocados a asumir un nuevo rol, tanto de viuda como de huérfano, y a continuar privados como de la satisfacción de compartir su vida con José Luis Yepes Núñez. Ante esto, se le imputa a la Sociedad Colmena, quien tenía a su cargo la obligación de prestar un servicio médico adecuado, y a su afiliado, y también a la Clínica de Marley, que fue la sociedad que ejecutó directamente la prestación de dichos servicios. Colmédica Medicina Prepagada contesta la demanda por escrito, en el que se opone a sus pretensiones. Se pronunció de distintas maneras sobre los hechos y también formuló excepciones de mérito. Una de esas excepciones de mérito fue el cumplimiento del contrato que lo vinculaba con el doctor Yepes Núñez, en cuanto él contó en el momento que lo requirió con los servicios médicos, en los términos del mismo. Otra excepción de mérito fue la ausencia de dolo o culpa. De acuerdo con la obligación contractual y la general, pues, de no causar daño, no realizó actuaciones, tampoco tuvo omisiones como que puedan imputársele bajo esa calificación y que estén relacionadas con el daño que se alega. También existió una ausencia de participación en los hechos que generaron el daño, porque Salud Colmena no participó ni tampoco debía participar en el acto quirúrgico, tampoco en el anestésico del que se derivó, pues según la demanda, lo que fue la muerte del doctor Yepes. Otra excepción de mérito fue la inexistencia de perjuicios morales y de relación en materia contractual, pues de acuerdo tanto con la ley, la jurisprudencia y la doctrina, y el hecho declarado en la demanda de que fue la relación existente entre los demandantes, el doctor y Salud Colmena. También una existencia del deber legal de responder con los actos de terceros, puesto que la clínica de Marley no es una entidad que estuviera o debía estar al cuidado de Salud Colmena o bajo su control o vigilancia. Ahora, en cuanto a la Clínica de Marley, esta planteó las excepciones previas, las cuales fueron la inexistencia jurídica de la sociedad, y también señalada como demandada, y no, por lo tanto, no comprender la demanda, pues, a todos los litisconsortes necesarios. En escritos separados llama en garantía a la clínica, a la entidad de Salud Colmena, y también llama en garantía a José Bernardo Silva Flores. Las excepciones previas formuladas fueron denegadas. El llamamiento en garantía a Salud Colmena no se realiza y también fue negado debido a que esta era demandada directamente. En cuanto al llamamiento al anestesiólogo, se aceptó y se pronuncia sobre la demanda. Lo hace oponiéndose a las pretensiones y refiriéndose de diferente forma sobre los hechos y alegando las excepciones, las cuales denominó como una adecuada práctica médica, cumpliendo con el cumplimiento de acuerdo a la lex artis, también una ausencia de culpa y también una ausencia de responsabilidad. El tribunal asumió el estudio del caso concreto, pero lo hizo por temas separados, en la cual principalmente estableció la responsabilidad civil contractual. En cuanto a Colmena Medicina Prepagada, el tribunal concluyó que esta no incumplió las obligaciones que para ella, pues, se derivaron del contrato que celebró
la señora Gladys, puesto que ésta puso a disposición un establecimiento clínico para la atención del beneficiario y también pagó los servicios prestados. En cuanto a la clínica de Marley, se debe tener en cuenta que los accionantes pretenden que se les atribuya una responsabilidad en el cual el fallecimiento del señor Yepes no se deriva del tratamiento médico de la apendicitis que se le diagnosticó, sino que más bien se debe a los errores que se le incurrió al colocársele la anestesia para la realización de la intervención quirúrgica. Como si se tratara más bien de actos médicos completamente desligados, pues lo cierto es que la cirugía fue consecuencia directa de dicha enfermedad. Se debe entender que la verificación del examen preanestésico queda desvirtuada si se tiene en cuenta la urgencia en la que se encontraba el paciente, una situación especial que autorizaba de la diligencia profesional, la cual debería ser en el menor tiempo, ya que las condiciones especiales del señor Yepes, con el diagnóstico de la apendicitis aguda perforada, con grave riesgo de desencadenar en una peritonitis, hacían que se justificara que el examen de la vía aérea no se hubiese realizado, o al menos que no se hubiera consignado nada al respecto. Por ende, ningún reproche merece el anestesiólogo que asistió al señor Yepes. Pues entre los sistemas que podía elegir, utilizó el que era adecuado a la situación, de acuerdo a las reglas de la Lex Artis. Pues para el efecto tuvo en cuenta las condiciones clínicas del paciente, también tuvo en cuenta el escenario perioperatorio y sus habilidades, si se tiene en cuenta solamente el riesgo de la broncoaspiración. La técnica más segura sí sería la intubación despierta, pero sin embargo la intubación provoca como un estímulo muy potente que puede acarrear problemas tanto cardiovasculares como neurológicos y respiratorios, por lo cual se utiliza la intubación de secuencia rápida con paciente dormido para abolir como el estímulo de la laringoscopia y la intubación. Esto solo se hace en pacientes que no tienen signos de obstrucción intestinal ni alteraciones en las vías aéreas, como era el caso del señor Yepes. En cuanto al lavado con suero fisiológico, no estaba demostrado que se hubiese realizado. En la epicrisis no se encuentra realizado, pero de todas maneras, si esa labor se practicó, ella no agravó el estado de salud del paciente, puesto que luego de la realización del lavado se mantuvo estable hasta el punto que pudo ser operado. Pero si esa actividad hubiese empeorado las condiciones, posiblemente la muerte habría sido casi inmediata o pocas horas después de la entrada a la unidad de cuidados intensivos, y no precisamente luego de 12 horas de la regurgitación. Entonces no habría como lugar a achacarle una responsabilidad a la clínica de Marley por el hecho de la muerte del señor José Luis. Pues como se vio, los médicos que atendieron la apendicitis que padecía, así como las demás dolencias que lo aquejaron tras la aplicación de la anestesia, y más concretamente en cuanto al doctor Silva Flores, lo que le suministraron, los procedimientos que le suministró, los cuales están como adecuados de acuerdo a la Lex Artis como para procurar su curación, no siendo admisible que frente a la carga de la prueba que tenía la parte recurrente, lo cual era la mala fe, lo que alegaban de dicha sociedad, se pudiese derivar de hechos como que la copia de la historia clínica que le entregó fue incompleta, que negó la existencia del contrato, pese a que se encontraba demostrado, o que prestó sus servicios pues al margen de la veracidad de estas situaciones. Por tanto, de ellas no es posible derivar como un indicio procesal enfilado a inculpar a la sociedad.
La muerte del señor José Luis no es un hecho que en fin se puede atribuir a la culpa o a la negligencia, incluso si se puede como sostener que vomite o no un paciente y que el líquido regurgitado sea broncoaspirado, es un evento que prácticamente se escapa a las manos de la ciencia médica. Después del análisis jurídico, pasamos a establecer un problema jurídico. Entonces, podríamos decir que si existe una responsabilidad médica contractual por parte de Salud Colmena, medicina prepagada, y también una responsabilidad contractual por la clínica de Marley. Entonces, según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad civil en general y la médica en particular puede presentarse en cualquiera de sus dos modalidades, tanto contractual como extracontractual. Ante esto, precisó que la primera, la contractual, se estructura cuando previamente existe una relación jurídica entre las partes, es decir, que subyace una convención válida, cuyo incumplimiento es fuente de perjuicios para alguno de los extremos, como fue el caso del vínculo del señor Yepes y con Colmena Medicina Prepagada por estar como beneficiario del contrato realizado entre la señora Gladys Eugenia y dicha entidad. En cuanto a la responsabilidad médica, la Corte negó las pretensiones tanto en primera como en segunda instancia, al encontrar que los galenos o los médicos que atendieron en la clínica convocada suministraron los procedimientos adecuados de acuerdo a la Lex Artis, puesto que el médico tan solo se obliga a poner en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo. Esto no es una obligación de resultado. Por lo que no basta con demostrar la ausencia de curación, sino que es indispensable en este momento demostrar la culpa del médico. Entonces, cabe resaltar que no existía una responsabilidad médica, puesto que Colmena Medicina Prepagada cumplió con las obligaciones al suministrar lo necesario. Se infiere la cabal satisfacción de los deberes negociables de aquella, en tanto que puso a disposición un establecimiento clínico para la atención del nombrado de beneficiario y también pagó los servicios prestados. Todo esto con sujeción a lo establecido en las cláusulas del contrato correspondiente. En cuanto a la clínica de Marley, se destacó el contrato de prestación de servicios de salud entre la entidad de medicina prepagada y la clínica, en virtud del cual se obligó a prestar a los afiliados los planes de medicina prepagada. La clínica prestaba sus servicios hospitalarios, urgencias, apoyo diagnóstico y terapéutico, también todo lo que tiene que ver con lo intrahospitalario. Esto lo hacía con la mayor diligencia, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios, siempre y cuando estuvieran dentro de las posibilidades locativas y técnicas de la institución o de la clínica. Ante esto, la Corte estimó que se cumplió a cabalidad con lo indicado. La razón de la decisión, bueno, en mérito de lo expuesto, la Corte de Justicia en Sala de Casación Civil no casa la sentencia. La sentencia del 31 de marzo del 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En el proceso se dejó plenamente identificado en los comienzos en cuanto a costas de casación a cargo de los proponentes. En cuanto a agencias de derecho, se incluye la suma de 6 millones a la parte opositora. Y bueno, ahora se realizarán 3 preguntas sobre la sentencia. Entonces, una de estas preguntas es si se hubiese establecido la responsabilidad médica. Esta habría recaído sobre el médico tratante, que en este caso fue el anestesiólogo,
o hubiese recaído sobre la clínica, que fue quien pues fue la institución demandada. La respuesta a esto sería que la Ley General de Salud establece expresamente que responsabilidad entre el médico y la clínica es de carácter solidario, lo cual indicaba del respecto del paciente o pues en cuanto al paciente o la víctima. Tanto el médico o la institución, en este caso la clínica de Marley, debe responder por el íntegro del resarcimiento que se debe ordenar a pagar a favor del daño cometido. Otra pregunta es ¿cómo se atribuye la responsabilidad civil a un médico? Pensando en el resarcimiento del daño, el criterio del cual se hace responsable el médico es de carácter subjetivo, lo cual indica que se deberá evaluar si el médico se comportó de forma negligente, con culpa, con impericia o si actuó con impulso o con dolo. Lo complicado es a la hora de demostrar la carga probatoria y si efectivamente existió alguno de los ya mencionados características, como la negligencia o la culpa. Bueno, esto supone que lo complicado de esto es que el médico deberá ser evaluado por otro profesional de la salud, por un perito profesional de la salud, y esto se presta al campo de la interpretación, lo cual ocurrió en esta sentencia, donde se realizó los cuestionarios a peritos con el objetivo de esclarecer si el procedimiento del médico anestesiólogo fue el adecuado o no. La última pregunta